I just have a question for all of you. I guess, what scholastic credibility do any of you have, just coming from a place of having, been in college for a really long time and taking a bunch of environmental studies courses and knowing that, climate change is real, and a big part of climate change is, the United States is, gluttonous, consumer-driven, abusive, exploitative lives. I've heard these things from... and this is what you're being taught. This is called brainwashing, by the way. But anyway, you're being brainwashed. My I'm sorry, who's disproved global warming? I just want to know who's disproved global warming. Because not the 98% of climate scientists I've heard talk about Okay, hang on. Let me answer. Let me answer that one. Quitémonos al estorbo del camino. Éranse una vez las moléculas de oxígeno que venían en dos variedades o isótopos, con un número diferente de neutrones en el núcleo, lo cual causaba que pesaran diferente. Esto causa que su punto de ebullición también difiera. Como uno se evaporaba más fácilmente que el otro, las cantidades de estos dos isótopos en el aire crean un radio que depende directamente de la temperatura ambiental. Siguiendo su ciclo natural, estos son llevados por corrientes de aire a elevaciones más y más frías, hasta que se congelan y caen en forma de nieve una tras otra, creando capas y capas de hielo con el tiempo. Este es un registro que nosotros podemos ahora extraer del subsuelo en forma de cilindros enormes de hielo. Esta no es la única forma tampoco, esto ha sido corroborado a través de diferentes métodos. Todo esto está ampliamente documentado y disponible para todo aquel que quiera saber, no es ningún secreto. La temperatura ambiental sube y baja de forma natural con el tiempo y lo ha hecho constantemente dentro de un rango diminuto por casi una docena de milenios. This is the 10,000 years that we're talking about here is called the Holocene by geologists. It's oscillating back and forth 2 to 4 degrees centigrade every 10, 20, 30 years, right? So we're talking about a degree that has changed basically in the last century to a century and a half, right? Which really almost wouldn't even show up here, you see. But what's really significant about this is when we go back beyond 10,000 years ago. Whoa. And we see this. Jesus Christ. Estas son las mediciones de los cilindros y quiero que noten los 2000 y 10.000 años. Este es el tiempo en el que el clima ha cambiado constantemente y nosotros no empezamos a contaminar sino hasta la revolución industrial. Así como no podemos imaginar el tamaño de los quarks o del universo, no nos cabe en la cabeza lo minúsculos e insignificantes que somos para el planeta. Este es cambio climático. Y nosotros no pudiéramos causar semejante calentura así les echáramos un niño bichicorio al Vaticano. Si acaso la tendencia es hacia el enfriamiento global. How dare you! Está de más decir que cuando un montón de adultos se traen a una mocosa para aprender de ella, no es más que un intento de subversión emocional de la población. Esta niña está siendo utilizada por los medios, políticos, la oligarquía y por Hollywood, lo cual explica que sea un terrible refrito del último chantaje de 1992. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. Cuando la cantaleta era que nos íbamos a congelar, hasta a mí me tocó, pareciera que no tienen memoria. Climate experts believe the next ice age is on its way. According to recent evidence, it could come sooner than anyone had expected. ¿Cómo se explican que haya pasado de ser de enfriamiento global a calentamiento global? Por eso ahora le dicen cambio climático para no errarle, pero como se les está acabando el vuelito de la chinachú, necesitan picarle y ahora le dicen crisis climática para que suene más urgente. El jueguito de la oligarquía es la manipulación de las masas y este es un ejemplo básico de propaganda. That's why we spend and continue to spend millions of dollars convincing you plastic can totally be recycled, even though it basically can't. Por si no se han dado cuenta, no aprendemos a través de lecciones y argumentos. La mayoría de la gente no piensa, solamente sabe lo que su subconsciente absorbe del día a día. La verdad es dictada a través de la saturación de cierto mensaje en el medio ambiente y les funciona a la perfección. You don't know anything. You are the least credible human being I've ever encountered. I know that this is absurd. I'm allowed an opinion. I just can't help it. I'm allowed an opinion. But you're a goddamn idiot. A goddamn idiot. You are. And you're lying through your teeth. Is this what you always say to And how does speakers? it feel? What am I lying about?
those who do tell the truth. Climate policy is there to control you, not to control climate, and that applies to everybody watching this program. The political origin of them is the globalist supranationals. The important thing isn't so much recycling plastic as making plastic appear recyclable. So we lobbied Congress to throw a little numbered arrow Ouroboros on every plastic thing ever made, whether it can truly be recycled or not. Porque quién va a andar averiguando, ya todos sabemos que sí se la juegan. Dove ligera y nuestro nuevo sabor seco. Pero es importante que nosotros no nos la juguemos, tenemos que pensar, es fácil verlo si piensas un poco. If you say 98% of something, there must be 100%. So somewhere there must be a list. There must be a list of all the scientists that exist. My first challenge to this lady is to give me the list of every scientist that exists in the world. Because if they do, that's how you can use the word 98%. If there isn't a definitive list, there is no such thing as 98%. Number one, logic. Number two, science does not proceed by consensus. Science is not democratic. At one time in history, it was the consensus that the Earth was flat. Everyone believed in that. Everyone agreed on that. One man said that that was not true. One person is true. The idea, anyone who says to you, the majority agree with it, so it's true, is not a scientist. I don't know what they are, but they're not a scientist. The laws of gravity do not get agreed by a consensus, by a vote, by a democracy. Science is not democratic. Science is about truth. One person can be correct. The person who quotes 98% of science is somebody who already knows they're losing. So they are using illogic. ¿Por qué? Solo hay tres respuestas y como sexo no es, solamente nos quedan poder y dinero. Ultimately, only 10% of recyclable plastic has ever been reused. And this way, we can act like it's all your fault. Francia es el ejemplo perfecto porque ha sido su conejillo de indias desde hace tiempo. El movimiento de los chalecos amarillos es un montón de gente que ya no puede más con el impuesto abusivo e insustentable del gobierno por sobre la gasolina, dizque por el cambio climático. No más ve cuáles son las soluciones que ofrecen. Impuestos, sacarte dinero. La opción que por las buenas es para que al desembolsar te sientas bien contigo mismo, se te olvide y sigas con tu vida. Y por las malas, bueno, ¿qué te puedo decir? El que las leyes francesas dicten que el negarte a que te inyecten una sustancia desconocida en el cuerpo sea merecedor de cárcel habla por sí mismo. Ciertamente esto no se trata ni del bienestar del pueblo ni de los derechos humanos. Date cuenta, es todo lenguaje. En cualquier momento comenzarán a llamarles terroristas a los chalecos amarillos cuando el mismo gobierno es quien incentivó a la migración de pobretones del Medio Oriente. Terminó como te imaginas, con las catedrales en llamas y la islamificación del país. Nosotros somos un juego de turista de la vida real para la oligarquía, pero con gente en vez de hoteles y leyes en vez de telegramas. Esto no se trata del planeta ni de la naturaleza, pero es importante que nos involucremos todos, especialmente ahora que estamos a tiempo para no vernos en la penosa necesidad de usar violencia cuando sea demasiado tarde. No es y nunca será un dictador maligno en el poder a quien habríamos de matar y tan se acabó todo. Quizá deberíamos de aprender de los luchones que son los franceses siempre y cuando no se trate de pasteles. La corrupción está en todos y cada uno de nosotros mismos que nos reímos cuando descubrimos las hipocresías de la gente en el poder como si fueran algún tipo de gracia. La negligencia es nuestra cuando preferimos mantenernos callados porque no vaya a ser que me llamen conspiranoico. El tener a la razón de tu lado no sirve de nada si tú no vas a argumentar. ¿Tú crees que China va a andar reduciendo su industria por el planeta? Y Estados Unidos, date cuenta, todas las guerras han sido para forzar el uso del petrodólar. Osama Bin Laden lo quería, terrorista, casado y asesinado. El tipo de persona que tras sacrificar a sus propias torres gemelas por más presupuesto militar, aprovecha la oportunidad para tomar más poder e implementar más control como el de los aeropuertos y el acta patriótica, no se va a andar mortificando por el medio ambiente. Irak, petróleo. Nuestro mundo moderno se basa en el petróleo para existir. Piensa qué es lo que conllevaría el tratar de eliminar a las emisiones de CO2. La industria minera ocupa muchísimo combustible para trabajar. Sería imposible utilizar energía eléctrica para semejante desempeño. Nada de pilas sin minería, nada de uranio para la energía nuclear.
No tendríamos suficientes metales para siquiera construir dínamos conectados a molinos de viento para hacernos electricidad. Aún así sería una pizca de chispa. Si volvemos a utilizar carbón y motores de vapor, no podremos producir todo el fertilizante necesario para la inmensa cantidad de comida que requerimos para los casi 8.000 millones de personas en el mundo. Ni se diga que no llegaríamos muy lejos transportándolo en burro. No llegábamos ni a los 1.000 millones antes de la revolución industrial. Tendrías que matar al 90% de la población para poder regresar a vivir como en la antigüedad. Si un youtubero lo sabe, ellos lo saben. ¿Qué te parece más probable? ¿Que quieran hacer todo esto? ¿O que utilicen a la crisis para manipularte y así obtener más dinero y poder? Y acuérdate del Chinachú, todo esto es lo mismo. Los comerciales que ves en la televisión no son de a gratis. Alguien manda a hacer toda esa publicidad. La publicidad con fines de persuasión política es propaganda, no es ninguna exageración. Como te digo, asumimos que lo que vemos en todos lados es verdad porque el estarlo contrarrestando en nuestras mentes es exhaustivo. Pero nadie va a andar pagando por exponer la verdad. ¿Me tienes a mí? Tienes este video que puedes compartir. Darle like y comentar ayuda a promoverlo a través del algoritmo. Si yo te caigo mal y no me quieres ayudar, puedes transmitir toda esta información. Tú eres una persona, igualito que el mero mero, también conocido como Bill Gates. Que sepas esto importa para cada uno de nosotros. Ayúdame, que yo trato de ayudarte. Estamos del mismo lado, del lado de la chingada. Because the truth is the truth, and it's not done by majority. We can't all vote in this room about the laws of physics and make it right. And I would like the lady who insulted me earlier to at least acknowledge my logic, at least acknowledge that logic, because she is obviously a highly educated person, although I question that. Solo entonces entendió